Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que comienza con estos adelantos. Comienzan a conocerse las consecuencias del paso de los huracanes por Honduras, más de 100 muertos, millones de dólares en infraestructura y 3 ciudades destruidas. En Guatemala continúan las protestas sociales contra el gobierno del presidente del país, Alejandro Giammattei. La Organización Mundial de la Salud pide evitar las grandes reuniones familiares en las fiestas navideñas. La deforestación en Amazonia alcanza con Jair Bolsonaro su mayor nivel desde el año 2008. Y en este particular año 2020, a muy pocos días de las tradicionales fiestas navideñas, la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta global. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró: no es momento para la complacencia con la temporada de vacaciones a la vuelta de la esquina en muchas culturas y países. Todos queremos estar junto a la gente que queremos en los periodos festivos, pero estar con la familia y los amigos es ponerles a ellos y a ti mismo en riesgo. Todos tenemos que considerar qué vida podemos estar poniendo en juego con las decisiones que tomamos. La pandemia de coronavirus cambiará la forma en la que celebremos, pero no significa que no podamos hacerlo. Podemos celebrar. Los cambios que hagas dependerán de dónde vivas. Siempre sigue las directrices locales o nacionales. La primera pregunta que debes hacerte es si necesitas viajar. ¿Necesitas realmente viajar? Para mucha gente esta temporada es momento de quedarse en casa y a salvo. Evita los centros comerciales, compra en las horas de menor afluencia y usa la compra online si puedes. Nos vamos a América Central. Con el paso de los días se conoce el saldo luctuoso del paso de 2 huracanes por Honduras. La Lima en Honduras se convirtió en la tercera ciudad mártir al ser una de las más dañadas por los efectos de los huracanes Iota y Eta después de Choloma y Morolica, que quedaron sepultadas entre montañas de lodo y basura a causa del huracán Fifi en 1974 y el huracán Mitch en 1998. Tanto Iota como Eta dejaron mucha destrucción en la infraestructura del país, alrededor de un centenar de muertos, pérdidas económicas que analistas calculan en unos 100.000 millones de dólares y muchas ciudades, aldeas y caseríos incomunicados por la destrucción total o parcial de puentes y carreteras, entre primarias, secundarias y terciarias. Según el alcalde de La Lima, Santiago Motiño, la ciudad de más de 100.000 habitantes quedó terriblemente afectada en un 98%, totalmente inundada y con sectores aledaños donde el agua cubrió los techos de las casas. En los alrededores de La Lima, poblaciones como Ciudad Planeta y Rivera Hernández, entre otras, donde viven miles de familias pobres, recibieron un volumen de agua superior al que dejó el huracán Mitch, que en categoría 5 de la escala Saffir-Simpson azotó a Honduras en 1998. Hasta entonces el huracán Mitch, que dejó descomunales destrozos en todo el país centroamericano, había sido la peor desgracia sufrida por Honduras, una de las naciones más vulnerables del planeta. Fuentes oficiales aseguran que los dos fenómenos naturales dejaron inundaciones mayores a las que dejó el huracán Mitch, que dejó unos 5.657 muertos. Seguimos en Centroamérica para hablar de Guatemala, la severa crisis política y social que está viviendo ese país. Un resumen de lo acontecido en las últimas horas. Cientos de indígenas bloquearon al inicio de esta semana varias carreteras del oeste de Guatemala como protesta en contra del presidente del país, Alejandro Giammattei, cuyo gobierno vive una crisis política desde el pasado 20 de noviembre. Los bloqueos fueron reportados por diversas fuentes en la carretera que lleva de la ciudad de Guatemala al oeste del territorio, en varios puntos a la altura del departamento de Sololá, a 130 kilómetros de la capital del país. Las protestas nacieron luego de que el Congreso, donde Giammattei tiene mayoría, aprobara el miércoles 18 de noviembre un polémico presupuesto avalado de madrugada y de manera opaca, según diputados de oposición. Actualmente se encuentra en el país una misión de la Organización de Estados Americanos
para evaluar la situación del país a pedido del presidente guatemalteco. Y este domingo se celebran elecciones en Venezuela. Más de 20 millones de venezolanas y venezolanos a las urnas para un recambio a nivel parlamentario. Un total de 20.710.421 venezolanos están llamados a votar este domingo 6 de diciembre. Unos 14.400 aspirantes se disputan 277 escaños, 110 más que las últimas parlamentarias. Un total de 107 formaciones postularon candidatos, 36 de las cuales son organizaciones políticas nacionales y el resto partidos locales, regionales o con representación únicamente en una zona determinada. Se han dispuesto más de 30.000 mesas de votación en todo el país, repartidas en 14.200 colegios electorales. Cada ejercicio electoral es un ejercicio de paz. Lo estamos demostrando y lo demostraremos con tu voto, se señala desde el oficialismo. Continúa siendo delicado el estado de salud del expresidente de Uruguay en 2 oportunidades, líder del Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez. El expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, afirmó en El Legado, un programa televisivo que busca homenajear a grandes personalidades uruguayas y que fue grabado días antes de su recaída, que sigue luchando y que se encuentra en un mano a mano con el cáncer que le fue detectado en 2019. En la entrevista realizada por el programa se trataron varios temas, dentro de ellos algunos en relación a la política, en donde el exmandatario resalta que la izquierda latinoamericana está en una etapa de transición. En 2004, Vázquez se convirtió en el primer mandatario de izquierda en la historia de Uruguay. Por otro lado, se refirió a su esposa fallecida el 31 de julio de 2019, María Auxiliadora Delgado, como la mujer que lo impulsó para ser quien es. Además, agregó que sin María Auxiliadora, él no hubiera sido nada. En este momento, Vázquez sigue internado en su casa tras sufrir una trombosis aguda del miembro inferior izquierdo. Su hijo Álvaro aseguró que está bien y en una situación estable. Con motivo de celebrarse el Día de la Amistad entre Argentina y Brasil, los presidentes de esos dos países mantuvieron un encuentro virtual. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, abogó este lunes junto a su par de Brasil, Jair Bolsonaro, por dejar las diferencias que ambos tuvieron en el pasado y potenciar todos los puntos de acuerdo en un encuentro virtual que sirvió para dar al Mercosur el impulso que está necesitando, según dijo Fernández. En Argentina, el Ministerio de Educación y los sindicatos docentes acordaron, en el marco de la paritaria nacional docente, llevar el salario mínimo de los educadores en todo el país a 27.500 pesos a partir del 1 de diciembre, unos $340 aproximadamente, y extender el pago de la suma extraordinaria del Fondo de Incentivo Docente hasta marzo del 2021 inclusive. En Perú, el 91% de las mujeres y el 85% de los hombres no usan preservativo para protegerse durante las relaciones sexuales. Así lo revelan los datos divulgados este martes pasado con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Vean ustedes la cara de la violencia contra niños y niñas y esta particular expresión realizada en el centro de la capital, en Bogotá. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en Colombia cada día más de 37 niños son víctimas de violencia sexual y muchos de ellos son separados de sus familias mientras se les restablecen sus derechos, lo que resulta en que actualmente más de 30.000 de ellos crezcan alejados de su entorno familiar. Estas cifras ubican la situación de violencia contra los niños en el país en un punto crítico, por lo que la ONG Aldeas Infantiles SOS Colombia pidió al gobierno invertir más recursos para la protección de los menores que han sido víctimas de diferentes tipos de abusos. Asimismo, durante un plantón realizado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con motivo del Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil y el Día Universal del Niño, Ángela Rosales, directora nacional de Aldeas Infantiles, llamó la atención sobre el crecimiento de las cifras de violencia durante la pandemia. Este plantón de juguetes
trae el testimonio y la representación de miles y miles de niños que son vulnerados en Colombia y que siguen siéndolo, con unas cifras y unas estadísticas impresionantes que se implementan cada año. Una de las mayores quejas de las afectadas por la violencia sexual contra los niños es la lentitud de la justicia para actuar. Según la ONG, solo el 7% de los adultos son castigados por violentar a los niños, mientras que el Estado dedica en promedio más recursos a mantenerlos a ellos cuando están en prisión que lo que destina a los niños en atención. Abrimos nuestro espacio editorial. Cícero Pereira de la CSA hablando sobre la Conferencia Continental. Nuestra Conferência Continental, precedida pelas conferências regionais, foi um momento histórico da CSA. Contou com a participação de mais de 200 dirigentes e dirigentas sindicais de 20 países em la região, representando 37 afiliadas da CSA, assim como a participação da CSI e das federações sindicais internacionais, UNI, IE, Industrial e ISP. Em esta Conferência Continental, aprobamos por unanimidade a hoja de rutas, que servirá como referência em nossas lutas em caminho hacia uma profunda transformação sindical. Nossos ejes estão orientados a fortalecer as organizações sindicais, incluir a diversidade da classe trabalhadora, defender a paridade de gênero, aumentar a participação da juventude, fortalecer a cultura sindical, ampliar e profundizar a formação política sindical e fortalecer nossas unidades e nossas alianças sociais, lutar por um sindicalismo sociopolítico. Se trata de ter a los sindicatos com as portas abertas para representar a toda a sociedade. A conferência Transformar e Fortalecer os Sindicatos para representar e organizar toda a classe trabalhadora entrará a ser parte de nossa história como CSA, devido a nossa decisão política de cambiar o sindicalismo de las Américas. Seguimos hablando de este tema para conocer un poco más acerca de esta hoja de ruta 2021-2025. Rafael Freire, secretario general de la CSA, explicó que el documento será presentado en abril en el próximo Congreso de la CSA. De ahora en adelante, esta hoja nos orienta en todos los próximos 4 años. Todos estamos haciendo historia, decidimos construir nuestra historia, no aceptaremos barreras ni impedimentos, el futuro pertenece a nosotros y nosotras. Las luchas políticas continúan, vamos a hacerlo y no tengo dudas que las próximas generaciones tendrán una CSA más fuerte. No va a haber ninguna lucha en las Américas en la que el sindicalismo no esté adelante, completó Rafael Freire. Bárbara Figueroa, secretaria de Política Económica y Desarrollo Sustentable de la CSA, agradeció a todos los dirigentes y dirigentas por la construcción de este formato de documento. Vamos a mantener la actividad sindical activa, por eso es importante fortalecer el rol del sindicato. Eso es defender un proyecto solidario colectivo por encima de las individualidades, finalizó. Fortalecer a las organizaciones sindicales actuales, crecer incluyendo a la diversidad de la clase trabajadora, defender la paridad de género, aumentar la participación de trabajadores y trabajadoras jóvenes, rediseñar la comunicación y fortalecer la cultura sindical, ampliar y profundizar la formación sindical, sostener la unidad sindical y las alianzas sociales y establecer el rol de la CSA en el fortalecimiento y la transformación sindical fueron los ejes prioritarios presentados por la CSA para la hoja de ruta 2021-2025. La CSA realizó un webinar Respuestas articuladas a la pandemia. Estos son los resultados. El encuentro fue un balance de este año marcado por la pandemia sobre las iniciativas que se han desarrollado desde la CSA y en articulación con las organizaciones de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Bárbara Figueroa, secretaria de Política Económica y Desarrollo Sustentable de la CSA, dijo: reflexionaremos sobre esas respuestas desde una visión más estructural en el marco de nuestra lucha contra el neoliberalismo. La actividad permitió además evaluar el contexto de las Américas, los avances y desafíos de la región, al finalizar un año marcado, entre otras cosas, por la emergencia sanitaria, las respuestas autoritarias y algunos avances de los pueblos en la lucha por la construcción de la democracia. El webinario se realizó en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. La instancia sirvió para la presentación y análisis de los resultados de un informe elaborado por la CSA
sobre los impactos de la COVID-19 en el marco del Observatorio Laboral de las Américas. Lo anunciábamos en titulares, la deforestación en la Amazonía, la mayor desde el año 2008 durante el gobierno de Jair Bolsonaro. La devastación en la Amazonía brasileña se agrava con Jair Bolsonaro en el poder. Entre agosto de 2019 y julio de 2020, la deforestación en la selva amazónica aumentó un 9,5% frente al periodo anterior y alcanzó su mayor nivel desde el año 2008. La pérdida de cobertura vegetal en el bioma, que abarca alrededor de un 60% del territorio brasileño, llegó hasta los 11.088 kilómetros cuadrados en el último año, una área superior a la de países enteros como Líbano o Jamaica. Los datos divulgados por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil, vinculado al gobierno, a partir de imágenes por satélite, y confirman la tendencia al alza de la deforestación en el ecosistema amazónico. La cifra, que es preliminar y solo se confirmará el próximo año, es superior a la registrada entre agosto de 2018 y julio de 2019, cuando llegó a los 10.129 kilómetros cuadrados, y la peor desde 2008, 12.911 kilómetros cuadrados. El balance, además, el primero bajo responsabilidad completa de Bolsonaro, que asumió el poder el 1 de enero de 2019 y está siendo fuertemente presionado por su política ambiental, objeto de críticas por parte de ecologistas, importantes fondos de inversión, grandes empresas y algunos gobiernos europeos. El líder ultraderechista, que defiende la explotación de los recursos naturales de la Amazonía, incluso en reservas indígenas, ya puso en duda el año pasado las estadísticas oficiales sobre deforestación. Los Juegos Olímpicos, que habrán de celebrarse el próximo año en Tokio, tendrán un costo adicional de 800 millones de euros. Las medidas que serán adoptadas para evitar contagios de COVID-19 durante los próximos Juegos Olímpicos de Tokio representarán un coste adicional que puede llegar hasta los 800 millones de euros. El dato, facilitado por fuentes no identificadas a las agencias locales, se conoce en vísperas de que se difunda una revisión del presupuesto de Tokio 2020, después de que los Juegos Olímpicos quedaron aplazados por un año por la pandemia de coronavirus. De hecho, el domingo medios nipones informaron, también por fuentes anónimas, que el aplazamiento en sí representará un coste adicional de unos 1.605 millones de euros, por la extensión de alquileres de sedes y equipos y gastos laborales extra, entre otras partidas. Este gasto adicional incluirá la instalación de centros médicos, la contratación de personal sanitario, test para competidores olímpicos y desinfección de las sedes donde se llevarán a cabo las competiciones, según medios locales. Aún no está decidido cómo se repartirá el coste adicional que representará postergar las pruebas olímpicas por un año y las contramedidas por la COVID-19, algo que se conocerá cuando se difunda la actualización del presupuesto. Los Juegos Olímpicos de este año debían haber comenzado el 24 de julio pasado, pero en marzo se optó por un aplazamiento hasta el 23 de julio de 2021 ante la expansión de la pandemia de coronavirus. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por la compañía.